Como más o menos ustedes pudieron ver en mi nota biográfica, yo he sido partícipe, he sido cómplice, autor secundario, terciario y víctima precisamente de las promesas de las reformas procesales, de las reformas institucionales, etc. Y hoy en día, si hay un consejo que yo les puedo dar a ustedes que van a participar en estas promesas de la reforma, no solamente para ustedes, sino para la sociedad panameña, es la siguiente. Uno, tener muy claro que la realidad adecua o hace adecuaciones a todas estas promesas, todas estas proyecciones, etc. Es decir, muchos de los propósitos, la realidad se encarga de llevarlo precisamente al terreno, a poner los pies sobre la tierra. Porque después empiezan los problemas de las plataformas de servicio, el problema de los presupuestos, el problema de las cargas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso no debe ser un indicador para bajar la guardia. Más bien hay que cogerlo como optimismo. Yo soy en este tema un escéptico, pero positivo. Es decir, no me las creo todas de buenas a primeras, pero sí las veo y veo dónde existen ventanas de oportunidad o retos para poderlo superar. Pues si todo fuera muy fácil, pues no tiene ningún sentido. Una reflexión general que quizás tiene que ver un poco con lo que aquí se ha dicho sobre el rol del fiscal en la fase de investigación, los fiscales como directores de la investigación, el tema de dirección funcional, etcétera, etcétera. Una gran reflexión, sin darle todavía contenido. Ustedes en los años o los días que vienen, ustedes van a ver en la realidad cómo opera precisamente esto. Uno, ¿dónde se forma un fiscal? ¿Dónde nos hacemos fiscales? ¿Dónde aprendemos el oficio de ser fiscal? ¿En el sitio del suceso? ¿En la sala de audiencias? ¿Haciendo valoraciones iniciales de denuncias o haciendo valoraciones conclusivas de denuncias o de investigaciones? ¿Dónde? Porque quizás todos los momentos, como tramos que son, como hitos que son muy importantes. Pero a la larga podría haber alguno que es más o menos el que marca la pauta. No digo que esta reflexión sea la correcta. No digo que esta reflexión sea la correcta ni que ustedes deben de seguir. Le digo lo que por experiencia muchos de nosotros aprendimos con el sistema anterior que teníamos y con el sistema nuevo. Y es que yo no puedo desarrollar mucha destreza en sitios de suceso, ni haciendo valoraciones iniciales, ni valoraciones conclusivas, si no tengo la experiencia de estar en la sala de debates. De estar en la sala de debates aprendiendo a convencer a un juez, previendo la estrategia de la defensa y cubriendo todos los retos que me proponen los testigos, las víctimas, los policías, los peritos, que en la sala de debates llegan a veces con otro cuento, ¿verdad? Llegan con otro cuento. A mí me gusta mucho lo que pude leer de lo que tienen en el código de ustedes, porque yo quisiera que hubiera quedado, por ejemplo, en la legislación de mi país. En mi país nos desgastamos cuando empezó la reforma, por ejemplo, con el interrogatorio y la acreditación, etcétera, de los peritos de ciencias forenses. Y llegamos hasta el absurdo. Nos desgastábamos, por ejemplo, con acusaciones que no aguantaban ni el primer round en el juicio y que sin embargo habían sido elevadas a juicio por el juez de garantías, pero que un fiscal de más experiencia decía, esto no tiene ni pies ni cabeza, y no teníamos el derecho como Ministerio Público de desistir de esa acusación. Y entonces era entrar al ring
como el negro Chope con el panameño de ustedes, ¿verdad? El entrenador, es decir, en una ventaja total pese a la corpulencia de Chope. Es decir, y ustedes tienen prevista la figura del desistimiento, como le llaman, ¿verdad? Ya quisiera yo que en Costa Rica también tuviéramos eso, porque entonces muchos casos que terminan en absolutorias por evidente mal trabajo a la hora de formular la acusación, y se lleva aún la vergüenza ya no solo para el fiscal que enfrentó el juicio, sino para toda la institución, ¿verdad? Toda la institución. Entonces, ¿dónde aprendemos a ser fiscal? Es una reflexión nada más. Yo creo que la sala de debates es la gran maestra, porque ahí es donde yo aprendo qué debo hacer yo en una investigación. Hasta dónde yo tengo que hacer para agotar todos los actos de investigación, que ni me sobre para no desperdiciar recursos, ni me falte para que después no caer en deuda para acreditar los hechos o la responsabilidad del sujeto. Si yo aprendo eso en las salas de debates, porque es muy fácil, cuando yo investigo solo, investigo con mi socio, que es la policía, y difícilmente tenga entonces una opinión adversa que me lleve hasta llevar a afinarme. Cuando hoy, por ejemplo, el perito es un poco también parecido. Pero cuando yo estoy en la sala de debate y me enfrento con una estrategia de defensa, que ustedes saben, como fiscales que son y fiscalas, que uno se lleva muchas sorpresas. Hay defensores que no tienen ninguna estrategia, otros que son escueludos, otros que tienen mucha experiencia, otros que son tramposos, de todo hay. Ellos hacen su trabajo. Y si yo aprendo eso y aprendo cómo piensan y definen los jueces del colegio de mi circuito donde yo trabajo, yo voy a ser mejor a la hora de planear investigaciones, a la hora de visualizar si ese caso, pese a que tiene alguna evidencia, resiste el debate. Resiste el debate, y si en lugar de irme a juicio, mejor me voy por una salida externa, un abreviado o un sobreseimiento. Yo no sé si ustedes lo tienen, pero nosotros tenemos la causal de sobreseimiento provisional, que es por falta de pruebas. Es decir, ahí. No puedo ampliarme más sobre esto, porque yo creo que es una reflexión que se debe hacer. Nosotros nos topamos con el asunto también de decir, bueno, teníamos los más expertos, los de más experiencia, los mandamos a que fueran fiscales para atender las audiencias ante los tribunales, y los nuevecitos los mandamos a hacer audiencias, a hacer toda la fase de preparatoria o de investigación. Y después empezamos a ver aquellas valoraciones iniciales y valoraciones conclusivas pésimas, ¿verdad? Entonces también tuvimos que replantearnos una serie de situaciones por ahí. Ahí yo creo que la realidad también nos plantea y pone el modelo de tener un grupo de fiscales solo para uno, o hay que recurrir mucho a la iniciativa de estar previendo de que se mezcle la experiencia en juicio con la experiencia en investigación, porque de todas maneras hay que aprender todo eso. Segunda reflexión en este sentido. ¿Cuál es el valor agregado de los jefes de una fiscalía, independientemente que sea territorial, que sea especializada? Ya no hay otro día, no hay otro rumbo. Antes, yo no sé en Panamá, en Costa Rica, los mejores fiscales eran los jefes de fiscalía. Los que tenían mejor desempeño en casaciones, los que eran muy buenos en el debate, etcétera, esos eran los jefes de fiscalía. Y pésimos gerentes. Pésimas relaciones con el personal, no les importaba absolutamente nada los indicadores ni las líneas, no les importaba cuánto entraba, cuánto salía, es decir, el indicador de la fiscalía, ni el análisis de criminalidad, todo lo que aquí ustedes ya les han dicho en esta y en anteriores capacitaciones. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, yo soy un fiscal, nada más, ¿verdad? Y punto. No, yo creo que de verdad ya hay dos cosas en este mundo: hay que ser muy bueno en lo jurídico, hay que ser muy bueno en conocer todo todo lo tecnológico, todos los instrumentos tecnológicos o informáticos para gestión de casos, gestión de circulante, resultados de fiscalía, etcétera, y saber de indicadores y eso. Saber cuánto compra, cuánto vende y cuánto gastó usted en su pulpería. Aquí sí pulpería, donde venden la abarrotería. Una abarrotería o una pequeña tienda que no lleve una contabilidad, listo, ¿eh?
Bueno, una fiscalía que no lleve su contabilidad y qué es lo que más se vende ahí. Es decir, ¿cuál es la característica de esta fiscalía? El delito económico, el homicidio, la violencia doméstica, porque siempre hay, pese a que todas se parecen, por lo menos las que ven delito convencional, hay algunas diferencias. Entonces, en ese sentido, el jefe de fiscalía tiene que saber no solamente ser muy bueno en derecho, sino ser muy buen gerente y saber cuál es la meta que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cumplir. Por supuesto que si el gobierno, el Ministerio Público o la Procuraduría le da también metas muy claras y muy concretas, ¿verdad? La otra reflexión que quería darles a ustedes, por lo menos a beneficio de inventario, es ¿qué le enseñamos a los fiscales nuevos? ¿Qué le enseñamos al personal de apoyo que llega a las fiscalías? Porque todos los diagnósticos, lo que dije, que no saben de teoría del delito, no saben de aquí, que no saben de valoración de la prueba, que no saben de oralidad, y empezamos a suplir todas las carencias de la formación universitaria, que como ahora han proliferado, me imagino que en Panamá debe ser igual, ¿verdad? Un montón de universidades privadas, unas muy buenas, otras muy malas, ¿sí? A veces vamos a tener compañeros nuestros o jueces y todo que dan hasta 4 o 5 materias: derecho, familia, procesal penal, teoría del Estado, etcétera, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí hay que afilar un poquito más el lápiz para no invertir montones de recursos. Nuestras unidades de capacitación o escuelas de fiscales hemos tenido, yo fui jefe de una de ellas y por lo tanto también caí en esa trampa. Hemos creído que estamos llamados a suplir las falencias de las universidades en teoría del delito, etcétera, etcétera. O tendemos a querer, por prestigio, a que nuestras capacitaciones se parezcan más a la escuela de derecho, a una academia, a una facultad de derecho, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí también, además de eso, vienen todas las políticas de género, de abuso sexual, etcétera, que también hay que enseñarle a los fiscales. Pero no importa el modelo, lo que yo creo es que hay que precisar, hay que enseñar a los muchachos cómo se hace una acusación, cómo se hace un juicio, los requerimientos que hace el Ministerio Público. ¿Qué es lo que me define a mí como fiscal? ¿Una acusación? ¿O un debate? ¿O un sobreseimiento? ¿Vinculo a alguien a un proceso penal o lo desvinculo del proceso penal? Porque nosotros también cometimos el error de que en algún momento evaluábamos como desempeño, un buen desempeño de los fiscales, cuántas condenatorias tuvo versus cuántas absolutorias. Y Salados si tenía absolutorias muchas, ¿verdad? Sin entrar a analizar si era una absolutoria por el hecho, o una absolutoria, o una inocencia, por inocencia del hecho o por inocencia del derecho, ¿verdad? Que indubio por reo, por esto, y a veces le calificábamos mal. Si hizo 10 acusaciones, por cada acusación le dábamos 2 puntos, y por un sobreseimiento le dábamos 1 punto. Y después reflexionamos que eso no debe ser así. Mi papel como fiscal también es desvincular a inocentes del proceso penal y de las investigaciones, así como vincular a alguien en la cual haya evidencia para eso. No puedo ampliar más de esto, solo con lo siguiente. Descubrimos en algunos estudios que nuestro sistema duraba mes y un día más en absolver un inocente que en condenar un culpable. Yo no sé si eso lo verán ustedes como bien o como mal. Nosotros hay opiniones divididas. Es decir, no, a mí que me importan los inocentes. Bueno, a mí por lo menos sí me importan los inocentes, ya sea por derecho o por sobre el asunto del hecho. 2. Si la gran mayoría de ustedes están en el proceso de reforma y van a hacer o ya ocupan puestos de jefatura, hay una regla que yo creo que debemos de tratar de aplicar, sin llegar a ser negativos, sin llegar a ser totalmente escépticos, etc. Y es que nosotros no debemos de participar del acto de magia, porque en el momento en que usted participa del acto de magia, usted nunca va a descubrir cuál es el truco. Entonces uno debe estar viendo, analizando, observando para poder corregir y poder aportar. De lo contrario, usted se convierte en una persona fanática, acrítica, y después vienen los lamentos sobre las cosas que no se corrigen precisamente a tiempo.
Creo que ya se me venció el tiempo, me queda un minuto, ¿no? Termino 2 o 3 cositas así muy rápidas de los apuntes que tomé más o menos aquí. Perdón, es que nada, de lo que ustedes estaban de las intervenciones siguientes. Uno, tengo que ser muy genérico en este sentido. Antes, en Costa Rica, teníamos más proclividad a organizar el Ministerio Público, como dicen, a imagen y semejanza de la judicatura, ¿verdad? Pero hoy en día, en su primer momento, hemos venido superando un poco con todo el discurso de que somos los directores de la investigación, que somos los responsables, que somos aquí, que tenemos que ver con seguridad ciudadana, que tenemos que ver con protección de víctimas, que dirigimos a la policía. Nos hemos dado, caso nuestro, no estoy diciendo en los otros lugares, nos hemos dado un poco más proclives a fortalecer la fase preparatoria, la fase de investigación, y hemos descuidado la fase de juicio. Yo no sé cuál será más importante, pero bueno, las dos son importantísimas, ¿verdad? Tenemos mucha infraestructura para sostener toda la fase de investigación. Que la policía, que aquí, que los manejos de los circulantes, etcétera. Pero cuando llega la fase de juicio, es como la carrera de relevos. Ya el asunto lo tienen los jueces, allá los jueces ven a ver cuándo convocan al juicio, cuándo tal cosa, porque de todas maneras yo ya saqué esto de mi responsabilidad, de mi circulante. Y entonces abandonamos casi todos los recursos de apoyo, están dedicados a la fase de investigación y hay casi muy poco para apoyar la fase de juicio. Entonces que los testigos no llegan, que no llegan aquí, que no llegan allá, etcétera, y ahí van. Y tenemos, por ejemplo, analizamos muy poco. Por ejemplo, cuando decimos policías y fiscales en la etapa de investigación, todo va muy bien, pero resulta que en el juicio cuesta que lleguen al debate, tanto los policías judiciales como los peritos. Yo no sé si aquí pasa. Bueno, entonces tienen una ventaja y es que los peritajes en ADN y en otra cosa no necesariamente tienen que llevarlos a juicio. Nosotros en eso cometimos un error muy grande y es que también tienen que ir a juicio, ¿verdad? Entonces tenemos un perito, un asunto de drogas que tiene que ir al debate, ahí se queda 4, 6, 7 horas hasta que lo llamen a declarar para que diga lo que ya sabemos que está en el resultado del peritaje. Bueno, ahí tenemos un gran reto para ir solucionando eso. Lo cierto es que hay una proclividad a atender lo que es responsabilidad nuestra directa, que es la fase de investigación, que es lo que dice la ley de ustedes, lo que dice la ley de nosotros, ¿verdad? Después, sobre la parte de juicio, como que el código, como que la ley, como que la cultura, ya lo sigue derivando hacia la judicatura. Entonces nosotros ya cumplimos, ya dijimos, entró y salió con acusación, salió con salida alterna, ya ahora sigue en el área de la judicatura y nos olvidamos de eso. La relación funcional, bueno, me brinco aquí un montón de cosas. Las fiscalías locales. Mire, yo fui jefe también de 4 o 5 fiscalías de ciudades muy populosas en Costa Rica, todo lo que llama para los que conocen, Atillo, Paso Ancho, Pavas, etcétera. Ciudades muy grandes, muy populosas y con 150, 200 personas tal vez trabajando ahí. Y una de las cosas que entendí ahí es que hay que creerlo, pero hay que matizarlo. El discurso de la verticalidad del Ministerio Público, el discurso de que las órdenes tienen que cumplirse, que como yo soy el jefe, todos los demás siguen mis instrucciones. Yo creo que el mejor modelo es horizontalizar un poquito. Por supuesto que alguien tiene que tomar la última palabra. Alguien tendrá que tomar la última decisión si no hay acuerdo. Pero las mesas de trabajo, las juntas de fiscales, para analizar casos, para analizar, tomar decisiones sobre políticas de persecución local, etcétera, no hay que hacerlas solo. El que las haga solito, siguiendo todo el modelo de la verticalidad, yo creo que es más propenso a cometer errores. Habrá algunos que son genios y logran mucho éxito, dirigiendo totalitariamente, pero bueno, no fue mi caso por lo menos. Y por lo tanto yo recomiendo ese sentido de... sobre las herramientas, diferentes herramientas de gestión, bueno, ahí yo creo que se puede ver luego, en otros temas ellos lo van a tratar también, entonces yo me voy a permitir esto. Costa Rica, estado de la cuestión actual y conclusiones. Lamentablemente, en todo lo que es
la estructura o organización de fiscalías, y conste que también fui parte de todas esas decisiones de gobierno, y bueno, espero que los ticos no me oigan a esta confesión, me piden que devuelva el sueldo seguro, ¿verdad? Lo que tiene que ver en la organización de las fiscalías, en los sistemas tecnológicos, ¿verdad? En todos los soportes, tanto para las plataformas como los sistemas concretos de seguimiento de casos, etcétera. Y en el tema de esto, de iniciativas, yo creo que nosotros somos un sistema muy totalmente, ¿cómo les diría? Muy gordo, obeso. O sea, padecemos de una obesidad mórbida, como esos que salen así en las teles. Y por lo tanto, eso es una enfermedad, y por lo tanto hay muchos síntomas de la enfermedad, y es muy difícil que algo totalmente obeso, a grados así, a esos niveles, pueda funcionar bien. Ojo con eso. Les pongo solamente un ejemplo, porque en la realidad suena muy bonito, pero cuando nosotros nos metieron lo de protección de víctimas, atención de víctimas y testigos, cuando nos metieron también justicia restaurativa y tratamiento de drogas y que no sé qué, dicen, eso les va a descongestionar. Y más bien y empiezan todas esas cosas a quitarle tiempo de gerencia a los jefes de la fiscalía, ¿verdad? Se les empiezan a perder, ya tengo que atender también psicólogos, ya no solamente son fiscales, sino psicólogos, trabajadores sociales, analistas, etcétera, y todo eso. El tiempo de gerencia, por lo menos de los gobiernos de los ministerios públicos o de los jefes, etcétera, la alta jerarquía, entonces también se empieza a dispersar precisamente en todas esas otras cosas. Que hay que asumirlas, que esa es la mejor forma. Yo comparto con los criterios que aquí han dicho que se debe pensar en otra forma de suplir esos servicios, pero que no necesariamente estén a cargo de las fiscalías. Nosotros les recomiendo 2 o 3 cosas que les va a pasar en la página web del Ministerio Público, sujeto a que se mejore. Hay una metodología que se llama metodología de gestión del circulante por riesgos, ¿verdad? El tema de las prescripciones, el tema de los, ¿cómo se llama?, de los casos atípicos, el caso, por ejemplo, de las prisiones preventivas, que todo lo que ustedes ya hablaron por aquí. Hay que adoptar la famosa metodología, que no es ningún invento del Ministerio Público de Costa Rica, ¿no? Nada de eso, lo utilizan los hospitales, todo el mundo, bomberos, etcétera, que es la de los 3 colores del semáforo, ¿verdad? Que se llama la metodología de gestión del circulante por riesgos. Tuvimos que implementar también, porque hay fiscalías que van muy bien, otras que van ahí, tiene que ver con la personalidad, planes de mejora para fiscalías y para personas. Una misma fiscalía con las mismas características, 3, 4, 5 fiscales, resulta que uno trabaja 10 y el otro trabaja 5. Y entonces le están recargando el trabajo precisamente al que trabaja. Y siempre que sale perdiendo es el que más trabaja, ¿eh? Y el que es más rápido para trabajar termina siempre pagando las tortas de los demás. Entonces, bueno, hay que implementar una metodología o un plan de mejora para las personas basado en los promedios de fiscalía y en las fiscalías basadas también en fiscalías más o menos del mismo parecido. En cuanto a la... Vamos a ver, ustedes estuvieron aquí, decían, alguien llegó, dijo que no pude localizarlo. La gente que no va a juicio, testigos, víctimas, etcétera. Bueno, hay que ser muy creativo en ese sentido para ver de qué manera superamos esa parte. En cuanto a algunos servicios, que yo creo, no soy muy proclive a eso, pero creo que sí se pueden, algunos servicios que lleva el Ministerio Público hoy en día que habría que buscar una mejor manera. Una mejor manera de estos es precisamente todo lo que son citación y localización de personas y testigos para juicio. Eso tenemos planillas que cada día son más altas y más altas y más altas y más altas en los ministerios públicos, espacios físicos que ya no cabe ni un alma más y más necesidad de recurso humano. Yo creo, y una de las cosas es cómo localizamos a los testigos y a las víctimas para que lleguen al juicio. Bueno, eventualmente se podría ver o explorar la posibilidad de que eso sea un servicio tercerizado, o sea, privatizado en otras palabras, para hablarlo más claramente. Creo que hay alguna gente que eventualmente lo podría hacer mejor, porque tenemos un problema real, crecemos en recurso humano, pero no, el espacio físico
es el mismo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? En una fiscalía donde teníamos 6, 7, 8 personas, hoy teníamos 15. Y por supuesto que los rendimientos se vienen al suelo, no porque la gente sea vagabunda, sino porque hay algo que se llama rendimientos decrecientes y eso lleva a eso. Como si en la casa de ustedes, si viven 6 personas, en el día de mañana llegan a vivir 8 o 10 personas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Colapsan los servicios, el agua, el baño, el sanitario, ¿verdad? Cuando vayan varios, la hora de entrada, que todos quieren ir, que necesitan ir al mismo tiempo. Entonces yo creo que por ahí hay que ver ese problema, porque siempre pensamos, más recursos humanos, más recursos, y por el espacio físico, ¿qué pasa con eso? La protección de víctimas, cuando no se requiere reserva, yo creo que es otro tema que deberíamos de empezar ¿cómo se llama? A verlo. Y por otro lado, lo que no sé aquí, pero en Costa Rica hay algo que se llama la Contraloría de Servicios, que es del mismo Poder Judicial. Ustedes saben que el sistema nuestro es muy sospechoso, todos estamos dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Y entonces, todos somos de lo mismo. Yo creo que si queremos hacer una Contraloría de Servicios o un servicio de apoyo al usuario, hagámoslo terciarizado, que sea una ONG, que sea una universidad, que nos exija a nosotros, porque cuando nosotros mismos somos los que nos controlamos, terminamos siendo todos parte de lo mismo, ¿verdad? Parte de la misma planilla del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias.